Ahora sí, quiero que entremos de lleno en una de las polémicas que empezó a sonar en el mes de enero, tomó fuerza en este mes de febrero, ya la semana pasada con un posteo contundente que hace la propia Ayelen Paleo en el día de su cumpleaños, haciendo referencia a que se iba a hacer una suerte de autorregalo y que el autorregalo iba a ser iniciarle una demanda penal por hostigamiento y por acoso mediático a Carmen Barbieri. Ese sería como su propio autorregalo. La verdad que nos hizo bastante ruido la situación, nos parece bastante descabellado, sobre todo entendiendo el entramado de cómo es la historia personal que las une. No es simplemente una conductora que puede haber tenido dichos que a Ayelen Paleo no le hayan gustado. No, hay una historia de más de 15 años en el medio, un Santiago Val que ya no está para hacer su aporte, pero que también fue protagonista de este triángulo. Y lo cierto es que estamos en comunicación con Juan Manuel Curubeto. Él es el abogado de Carmen Barbieri y queremos entender si esta demanda, que en principio ya fue presentada en la justicia, realmente él ve que esto puede prosperar, y si fallan las mediaciones pertinentes y tienen que ir a juicio, entonces, a ver, ¿cuál es la estrategia que están trazando para, de alguna manera, desacreditar estos dichos de Paleo? Imagino que irán por ese lado. Así que, si ya está en comunicación, le damos la bienvenida. Hola, Juan Manuel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto, saludos ahí al piso. Muchas gracias por esta comunicación y preguntarte, bueno, esto que te decíamos al comienzo, ¿realmente puede prosperar esta denuncia penal? Primero, porque digo, raro, claro, ¿no? Justamente, es una denuncia penal, no es una demanda. Ella ingresó esta denuncia aparentemente a fines de enero. Nosotros tomamos conocimiento principios de febrero. En base a eso, bueno, Carmen me instruyó para ver si era realmente cierto que tenía una denuncia en su contra, bueno, y contra el panel y demás. Se verificó, tomé vista de lo que es la causa y justamente el viernes pasado me presenté y formulé el descargo correspondiente. En paralelo, es una causa que recién empieza. Obviamente la denuncia son 66 páginas, bueno, abarca muchos hechos históricos, de archivo 2012 hasta la actualidad prácticamente. Y el fiscal, en base a eso, determinó en principio, bueno, primero lo que es el hostigamiento y acoso mediático como está fundado lo que es la denuncia. En el Código Penal no existe. Y sobre eso el fiscal se expidió y va a investigar en principio, pero sin imputar a nadie, como un delito, o sea, como una cuestión contravencional. O sea, lo que es el Código de Contravención de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé el artículo 76, justamente habla de lo que es hostigamiento digital. Es decir, no es un delito, pero podría llegar a ser una contravención. Todavía eso no está determinado, se arrancaría por ese lado. Para eso, para pasar al llano, le bajó el tono al título, porque si uno dice denuncia penal por hostigamiento y acoso y pasamos a una contravención también es pasar un semáforo en rojo. Quiero decir, de acuerdo a tus palabras, es como que le bajó el precio a la acusación de Paleo. Sí, justamente, a ver, la denuncia arranca un poco, digamos, con el principio de aquellos años donde justamente, bueno, Paleo, o sea, desde ya comentamos que Paleo, como Carmen, si bien Carmen tiene 50 años de trayectoria, lo cierto es que también Paleo es una figura pública. Ella se presenta como una figura pública. O sea, estamos hablando de dos personajes públicos sin perjuicio de la carrera, profesión o lo que ellos hagan en su vida, digamos, mediática y demás, ¿correcto? Apunta hacia eso en principio, de todo lo que pasó en aquel entonces. Obviamente parcializa un poco también lo que son los videos, porque solamente está donde eventualmente Carmen se refirió o hizo algún tipo de opinión en aquellos años, pero todo eso el fiscal en principio lo depuró. ¿Okay? Solamente se va a abocar a lo que fue el año pasado, que es cuando la mamá de ella, porque justamente la noticia toma notoriedad porque, bueno, insisto, era la mamá de Paleo, claro. Sí. Exacto, todos conocemos, digamos que es una persona pública, y en base a eso, obviamente que salió en todos los medios, pero bueno, parece ser como que quiere responsabilizar a Carmen de los dichos y hechos que digamos que reprodujeron todos los medios, porque no solamente Canal 9, no es que Canal, a ver, primero, Carmen no dirige el canal, no propone contenido, no se encarga de hacer los drafts y demás, como así tampoco el panel. De hecho, también voy a asumir la defensa de
de Guille Barrios, que también está siendo denunciado. Insisto, no hay nadie imputado, solamente el fiscal, obviamente, al recibir una denuncia, tiene la opción de archivarla. Obviamente, de mi parte pedí el archivo porque para mí no debería prosperar, porque no hay un hostigamiento. O sea, un hostigamiento, digamos, tendría que... O sea, primero no hay un contacto directo entre Carmen, ni tampoco inclusive de Guillermo Barrios, con paleos constantemente, haciendo, claro, digamos, una cuestión de amenaza, intimidación. O sea, no existe eso. sí. Bueno, obviamente se surgió todo esto nuevamente por el simple hecho... Por la noticia policial que derivó en que vuelva a ser tema Paleo. Ahora, bueno, exacto, pero en un momento Carmen, por ejemplo... Por la propia Paleo. En un momento Carmen, por ejemplo, utiliza una frase que es justicia divina. Digo, a Paleo puede haber que le caído mal esa frase, y es válido que le haya caído mal, porque Dios, si le cayó mal, le cayó mal, pero es un concepto esotérico. Digo, te quiero decir, no es algo que vos digas, bueno, es permeable de, cuanto mucho, una calumnia y una injuria, pero no estaría entendiendo ni dónde está la calumnia ni dónde está la injuria. Tampoco es algo que sea un daño, o sea, no es que, digamos, hirió su honor, su reputación, es solamente un comentario sobre una situación. Seguramente por el delito que se investiga, bueno, ojalá que exista una justicia divina para que, aparte de la justicia terrenal, digamos, resuelva esa cuestión, que es un delito feo, ¿no?, en la cual está imputando a la señora. No sé si está absuelto o no, la verdad que desconozco el pormenor de la causa, ¿no? O sea, solamente sé lo que está en los medios y después si se resolvió o no, desconozco, al igual que Carmen. O sea, en realidad ese tema se trató en el programa de Carmen, como en miles de programas en la Argentina, no sé, canales también como, no sé, YouTube, streaming, o sea, todo lo que es comunicación fue un tema resonante, importante y se trató. Ahora, la crítica, la opinión, sí, perdón. Te quería consultar, a todo esto que un poco la justicia, como decía bien Mercedes, un poco les baja el precio a la carátula. ¿Cómo está Carmen? ¿Qué siente ella en relación a esta denuncia? ¿Qué le pasa a ella? ¿Qué te cuenta como íntimamente? Mira, yo soy su abogado ya hace como 6, 7 años, soy su manager y tengo una amistad. Con tantos años, en realidad generamos una amistad y bueno, es familia. Ella en principio obviamente confía en la justicia, está tranquila de que ella no generó ningún tipo de daño a la otra parte, al contrario, obviamente por ser una persona pública importante, o sea, todo lo que diga Carmen, a ver, es una de las figuras más importantes de la Argentina, ¿no? O sea, son 4 o 5 personas importantes en la Argentina. O sea, imagínate que todo lo que pasa, o sea, le pica un mosquito y salen todos los medios. O sea, creo que hemos sido partícipes de eso. Tuvo una rata y estuvo 15 días en la casa del asistente porque tenía miedo a la rata. O sea, cualquier cosa que pasa, Carmen, siempre tiene los medios a disposición. Pero eso no quiere decir que se dedica a hostigar a una persona. Claro. Ahora, yendo a lo personal, como amigo, obviamente le remueven cuestiones del pasado que, si bien están sanadas, no dejó de haber... Ella perdió una familia por esa situación en particular, pero bueno, a ver, son cuestiones históricas que están sanadas, que es lógico que, bueno, en ese momento rindió por ahí para lo que es los medios, y bueno, y siempre que pasa algo relacionado con eso, lo van a volver a sacar, le van a volver a preguntar, y bueno, de hecho hay hasta memes sobre eso. ¿Vos sentís que la búsqueda de Ayelén Paleo es económica en esta instancia? ¿Sentís que tiene una búsqueda económica o de viralización o de mediatización? Yo creo que busca un poco de todo, pero bueno, yo no estoy en su cabeza, no soy su letrado, claramente, no podría defender a las dos partes, pero bueno, siempre trae un poco de todo. Yo estimo que por ahí más bien volver a tener un poco más de, si bien es pública, como es un personaje público, por ahí tener un poco más de llegada o ser reconocida nuevamente en lo que es el ambiente, ¿no? Te hago una pregunta, Juan Manuel, porque dentro también de ese extenso descargo que hace Paleo, donde dice que se va a hacer esta suerte de autorregalo, iniciándole esta acción legal a Carmen y toda esta cuestión, y hace como un compacto de momentos donde por ahí Carmen satirizó sobre la situación, uno entiende, una mujer dolida por el despecho, por el engaño. Son recortes. Exacto, son recortes. En un momento hubo una denuncia de un faltante de dinero. Como que Santiago Val habría utilizado las arcas matrimoniales, o sea, del dinero que compartían, para girarle o transferirle o hacerle llegar regalos, dinero a Paleo.
en ese sentido, Carmen, por ahí, ¿tiene las pruebas como para de alguna manera, si Paleo la intima diciendo que eso es mentira, ella poder comprobar que esto era cierto? Mira, es que en realidad ellas se están refiriendo a cuestiones que ya pasaron, o sea, para la justicia eso, supongamos que el fiscal en este caso le diera lugar a eso, obviamente es peleable hasta última instancia porque está prescrito, estamos hablando de cuestiones del 2012, 2013, 2014. Ah, ya prescribió, no sé entiendo. Qué tiempo, claro, exacto, obviamente hubo un episodio, aparentemente hay un audio que inclusive está en redes, pero bueno, que eso no surge de la propia boca de Carmen, ¿no? Y si en algún momento lo dijo, estamos hablando de cuestiones históricas. A ver, o sea, esa pelea que existió, o esa cuestión mediática y demás, fue hace muchos años. Ella, por ejemplo, también como que cuenta que era muy joven en aquel entonces y que bueno, y pasó todo lo que pasó, pero bueno, cuando firmó un contrato para ingresar, creo que era el Bailando, que tenía mucho rating en ese momento, era más 18, o sea, ya era mayor de edad. No es que era una menor de edad, digamos, creo que tenía 22 años, o sea que ya era recontra mayor de edad. Y además como que despegarse de todo el escandalete de Val, cuando la realidad es que, como bien vos señalás, ella entra al Bailando porque el atractivo del programa era que Carmen esté en el jurado y la que tenga que puntuar era la amante del marido. Digo, en ningún momento ella salió a aclarar, yo no tengo nada que ver con Santiago Val, porque si no, digo, como que parte de su carrera se apalancó en esto, porque digo, si no, en ese momento, si a vos te están señalando que sos la amante de alguien y no lo sos, te corres automáticamente del foco del conflicto. Y no nos olvidemos que estamos hablando, somos como Carmen o otros personajes importantes de lo que es nuestra farándula, para decirlo de alguna manera. Y sí, no es que era la amante de alguien que no le importaba a nadie, entiendo. Exacto. Y también, también hay otros personajes que por ahí han surgido de una situación parecida y después con el tiempo lo han revertido, demostrando que por ahí sus habilidades eran otras, realmente eran actorales o lo que fuere, yo qué sé. Pero bueno, en un punto, es lógico que va a saltar siempre el archivo anterior, pero eso no es culpa de Carmen, inclusive tampoco del canal, son videos desde aquella época generados por las partes, o sea, y por ella misma también. Juan Manuel, y no sé... Ya es histórico. Sí, ya es histórico, prehistórico diría yo. Pero bueno, ¿no se le puede meter un bozal legal por tiempo indefinido? No sé, estoy diciendo una pavada, bueno, entiendo... Lo que pasa es que siempre acá tenemos una cuestión que es importante, que bueno, ustedes trabajan en los medios, es lo que es el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Por ejemplo, el artículo por el cual ahora el fiscal entiende que podría llegar a abrir, o sea, que abre un poco la investigación, insisto, sin imputar a nadie, el artículo justamente habla, ¿no? Que cuando están estas cuestiones siempre la persona que juzga tiene que tener en cuenta lo que es la libertad de prensa, la libertad de expresión, que es un derecho sagrado, consagrado en lo que es nuestra Constitución Nacional. O sea que todo lo que surge, en principio, para mí, como su letrado, defensor, está todo en el marco de la libertad de expresión que existe en la Argentina. Claro. Ahora, está son bueno... opiniones, las opiniones a veces no nos gustan, pero bueno, eso no quiere decir que sea una calumnia o una injuria. O sea, son opiniones duras, críticas, pero que bueno. Sí, en un momento de opinión, distinto que si te imputan un delito. Por ahí. Claro. Por eso ahí cuando en un momento se hablaba de lo del faltante de dinero, pero bueno, ahora si me decís que prescribió, igual tampoco tendría sentido si Carmen tiene o no las pruebas, porque ya igual de todos modos prescribió. Te quería... digamos, hacer como una pausa en esto que acaba de decir, que todavía no hay nadie imputado, porque el otro día, Ayelén Paleo, primero dio unas declaraciones en un programa, en un stream, donde primero no sabía si estaba al aire, no estaba al aire, fue confusa, en un momento dejó deslizar como que ejercía la prostitución, después dijo que era una broma, bueno, capítulo aparte. Y después ya, por la noche del mismo día, sí da una nota telefónica en LAM, entiendo que ahí sí sabía que estaba al aire, digo, como que ya no había por ahí esta situación en zona gris, y donde dice que no solamente el fiscal le dio curso a su presentación, sino que además imputó a más personas. Pero esto, según lo que vos nos estás diciendo, no sería así porque de hecho no hay nadie imputado. No, en realidad, a ver, yo obviamente me presento porque Carmen, esto surge de un tuit de la periodista Karina Chiavicoli, creo que se dice así. En base a eso, esto fue un jueves y el viernes inmediatamente, bueno, se acerca al lugar donde corresponde como abogado, me dijeron que sí existía, mandé, bueno, hoy por hoy las presentaciones son online, así que mandé un mail como corresponde. Primero, obviamente, antes de presentarme, tomé vista de lo que fue la causa, me dieron traslado solamente
de lo que la denuncia, que son 66 páginas, más una ampliación que cuando va a ser aparentemente lo que es la ratificación de la denuncia, porque primero estaba la denuncia ingresada. Y eso, para que tenga curso hay que ratificarla. Bueno, fue ratificada y hacer una ampliación. Y corrige en ese lo que fue esa ratificación, que es el Estado, digamos que su educación no era secundario completo, sino incompleto. Eso fue lo único que está, y en base a eso se leyó la denuncia, y obviamente para estar a derecho y corresponde, o sea, Carmen es una persona pública, claramente, que tiene que estar a derecho, y ella me insistió para que me presentara lo antes posible y hiciera el descargo correspondiente. Claro, sí, obvio, están a disposición. Ahí quedó, o sea, mi presentación actual de lo que tiene que ver con el descargo no fue proveída. O sea, justamente cuando presento el descargo, en paralelo surge esta determinación que para el fiscal no hay o sea que, porque a ver, la otra parte pretendía de que se investigue como que existiera un delito. Bueno, el delito para el fiscal no, o sea, no hay, porque no está previsto en el Código Penal como hostigamiento y acoso mediático. Entonces va por la figura esta, que es obviamente una medida más leve, que es una sanción, que bueno, que puede ser pecuniaria, obviamente. Creo que va entre 8, no recuerdo el número. Creo que va de 200.000 pesos a 1,5 millones de pesos más o menos. Hoy se mide con unidades fijas. Entiendo, un monto de dinero. Y por último, antes de terminar la charla y agradeciéndote estos minutos que nos dedicaste en el programa, ¿cuál es tu recomendación para con Carmen? Porque obviamente los periodistas están yendo a buscarla, están queriendo, digamos, tener una declaración, un título de ella, que ella se refiere a toda esta cuestión de paleo. Vos por ahí le has recomendado no pronunciarse, no decir nada que pueda como complicarla hasta que esto se termine de resolver en la justicia. Yo creo que es un tema que a Carmen le afecta en el sentido sentimental, porque bueno, está en juego su familia en su momento y sé que eso lo afecta. Entonces, la verdad que como es una situación no muy grata, prefiero que no hable. O sea, mi sugerencia es que no, en principio dejemos que la justicia actúe. Obviamente sí, se contactaron conmigo y ofrecí conversar, justamente para hablar de lo técnico y no meterme en cuestiones tan particulares que Carmen sí por ahí lo podría llegar a hacer. Claro. La verdad que queremos justamente que esto se cierre como corresponde y terminar la causa acá. Seguro. Gracias, Juan Manuel. Obviamente te estaremos consultando si sabemos o nos enteramos que hay algún movimiento o algún avance en la justicia, o para continuar con el proceso, o porque esto queda, como vos decías, frenado o el fiscal finalmente no le da curso. Muchísimas gracias por esta comunicación. Queremos cómo avanzar. Dale, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Juan Manuel Curubeto, abogado de Carmen Barbieri, también en sintonía, ¿no?, con estas últimas declaraciones de Carmen, donde la verdad que le buscaban la forma, le daban el rulo, la pregunta, a ver si lograban obtener un título de Carmen, y Carmen no está pronunciándose, porque entiendo que es, bueno, parte de la estrategia. Claro. Y por otro lado, me parece el dato de toda esta cuestión. El fiscal ya le bajó el precio. Cambio de carátula. Obvio, el cambio de carátula. Pero ¿sabes qué, Mer? En relación a una contravención es pasar un semáforo en rojo. No, y aparte déjame sumarte a eso, porque está hablando de una contravención en un, digamos, en un ecosistema digital. Claro. Que si vamos a la base y lo que venimos viendo de todas las denuncias digitales y todo lo que hay de hostigamiento digital, es muy difícil. Muy endeble, ¿no? Todavía no está como constituida una ley que ampare, digamos, estos delitos digitales que supuestamente habrían sido, o sea, porque tampoco es digital, o sea, claro, es todo como muy agarrado en de los zona pelos. gris, sí, está obvio. Muy en una zona gris. Fíjate que lo de los trolls, lo de los supuestos ejércitos de trolls que van y atacan a uno y atacan a otro, entonces ahí ¿qué tendrían que hacer directamente? ¿Entendés? O sea, digo, si por 3 declaraciones que toda la televisión se pronunció quieren caer sobre Carmen, imagínate la gente que están con los call centers y con los ejércitos de trolls, pero que tienen que ir presos de por vida. De por vida. No tendría como mucho sentido, pero sí me parece dato, y que creo que es el título respecto de este tema, que el fiscal evidentemente no le da el mismo rigor que le quiso imputar el abogado de Ayelen Paleo, y que para el fiscal no hace la misma lectura. Le acaba de bajar el precio a la denuncia contra Carmen. Bueno, ahora sí vamos a dar vuelta a la página y vamos a meternos en la intimidad del cumpleaños de One and Only, la leyenda, porque ella lo dice: señores, soy una leyenda, y claro que lo sos, Mirta Legrand. Mirta Legrand anoche cumplió